Chicos, ¿están todos? ¿Sí? ¿Comenzamos de una vez? ¿Les parece bien? Sí, Sarita. Ok, bueno, pues para esta sesión tengo, pues lo que vamos a hacer es hacer como un repaso general acerca de lo que es estequiometría y algunos cálculos estequiométricos también muy importantes y muy generales. Y ya la próxima clase vamos a comenzar con un tema que corresponde ya como a estructuras atómicas, a sí, ya con respecto a la electricidad, a átomos, a enlaces. Entonces, pues hoy la clase va a ser como ya pues como un primer tema, pero es un tema que ya algunos han visto también en sus colegios. Bueno, entonces, pero hasta hoy va a haber una pregunta. Ah, el libro de química general que había recomendado es el Witten. El Witten, edición 10. Ese es el libro que yo había recomendado, de química general. Bueno, eh, no siendo así, si no tienen dudas o preguntas, voy a compartir pantalla de la presentación que tenemos para hoy. Listo. Déjenme un segundo, yo acomodo bien la pantalla para poder estar al pendiente por algunas preguntas. Ay, listo. Ahora sí. Bueno, me confirman porfa si ya están viendo mi pantalla. Sí, Sarita. Listo. Bueno, también pues para recordarles de que como, bueno, para hacer un poco más interactiva la clase, más que todos nos involucremos, pues acá tengo una serie de ejercicios que pues para que los vayamos haciendo juntos y pues entonces para que participemos, listo. Recuerden que si no quieren prender el micrófono, me pueden escribir un mensaje en directo al chat para por si tienen alguna pregunta o por si necesitan que repasemos algo. Listo, yo no tengo problema en volverles a dar la información o explicar algo que no hayan comprendido. Bien, listo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, el tema de hoy es la parte linda de la química, que es la estequiometría. ¿Por qué digo yo que la parte linda de la química? Bueno, resulta que cuando uno comienza a ver química general, hay un tema que es un poco más abstracto y es como eh, la forma en que los átomos o las moléculas se unen entre ellos. Entonces, recordemos que en el colegio pues lo veíamos como que por ejemplo, dos moléculas de hidrógeno se unían por un enlace y uno lo dibujaba como si fuera un palito, ¿cierto? Una rayita normal. Pero a profundidad eso tiene como otra ciencia y ya se empiezan a dibujar de una manera diferente y tienen una justificación. Entonces, digamos, el por qué, cómo se unen esos átomos así, eh, qué pasa cuando diferentes moléculas se unen y bueno, las leyes de Lewis que vimos, pero pues metiéndoles como otros temas, ¿listo? Pero entonces hoy vamos a ver una parte que es un poco más sencilla, un poco más, digamos que no fácil de comprender, pero es un poco más chévere, que es la estequiometría y los cálculos estequiométricos. Entonces, alguno que me recuerde, porfa, a qué se refieren con estequiometría o cálculos estequiométricos. ¿Qué recuerdan de eso? Donde yo recuerdo es como la parte de la química que se utiliza fórmula para medir una cantidad de átomo o de molécula. Se utiliza mucho ahí el mol, los y todo eso, para medir como una cantidad. Bien.
¿Alguien más? Mide las proporciones, sí, también. Y que es muy importante la estequiometría. No sé, el balanceo de las ecuaciones. Creo que primero que todo, uno antes de trabajar algo siempre mira que la ecuación esté balanceada. Sí, exactamente. Algo muy importante para trabajar con la estequiometría es pues tener las ecuaciones balanceadas porque a partir de ese balanceo pues salen algunos cálculos y pues si no lo tenemos bien entonces podríamos llegar a tener errores. Entonces el primer paso cuando estamos trabajando con relaciones estequiométricas o con cálculos estequiométricos es como balancear las ecuaciones. Ese es el primer paso. El segundo paso es partir desde lo que nos dan. Entonces, usualmente en el problema siempre nos van a dar una cantidad de gramos, unos moles o un volumen. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso que nos dan como una primera instancia. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a hacer una pequeña retroalimentación como para comenzar y ejercitar, pues, digamos que como ejercitar un poquito la mente. ¿Listo? Entonces dice así, se tiene la siguiente reacción, SH4 más 2O2 que produce CO2 más 2 aguas. Encuentre, calcule la masa necesaria para reaccionar por completo con 24 gramos de CH4. Eh, bueno, acá me acabo de dar cuenta que le escribí mal y es la masa necesaria de O2 para reaccionar por completo con 24 gramos de CH4. O sea, acá lo que nos están pidiendo es cuánta masa de O2 necesitamos para que esto se reaccione con 24 gramos de CH4. Bueno, entonces, ¿cómo lo comenzaríamos a plantear? Chicos, con los pesos moleculares. Sí, entonces, bueno, la chica que dio la idea, ¿cómo lo harías tú? Voy aquí a comenzar a anotar. Tomen un segundo. Bueno, entonces una compañera me dijo que con los pesos moleculares. Bien. Entonces, la chica que dijo eso, ¿cómo lo comenzaría a hacer? O bueno, otra personita que nos quiera ayudar. Oye, yo no recuerdo como bien, pero yo creo que se saca primero los pesos moleculares, ¿cierto? Del CH4 y también se hace, ay, hasta ahí recuerdo, pero sinceramente no recuerdo más. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, el primer paso es sacar el peso molecular del CH4. Listo, entonces hagamos eso. Entonces, peso molecular del CH4. Listo. Yo sé que esto puede estar ya determinado en internet y eso, pero esto es como para hacer una pequeña retroalimentación. Listo, entonces tratemos de hacerlo juntos. ¿Cuánto pesa el carbono? 12. Listo. 12 gramos mol. Listo. Más el peso molecular del hidrógeno, que es 1, ¿cierto? Pero acá, para el CH4 hay 4 hidrógenos, entonces lo vamos a multiplicar por 4, porque hay 4 hidrógenos. Entonces el peso molecular de esta molécula es 12 más 4, que sería 16 gramos mol. Bien, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿No? ¿A alguien no le quedó claro lo que acabamos de hacer? Listo. Bueno, bueno, entonces ahora, bueno, ya tenemos el peso molecular. Ahora, ¿cuál creen que sería el paso a seguir?
Una vez obtenido el peso molecular, chicos, ¿alguno tiene alguna idea? Oye, es que yo aquí tengo una fórmula anotada, pero no sé si pueda servir. Es gramo de moles por gramo de B sobre peso molecular de B igual gramo de A, que A sería como la sustancia conocida y B la sustancia desconocida. No sé si sirve esa fórmula. No comprendo muy bien la fórmula, pero bueno, digamos que el ejercicio lo vamos a resolver de la siguiente manera. Nos están pidiendo la masa necesaria para que para que esto reaccione con oxígeno, ¿cierto? Entonces nos están dando unos gramos de CH4. Entonces con los gramos de CH4 que tenemos, recordemos que lo que yo les contaba es que no se puede relacionar gramos con gramos, sino que se tienen que relacionar moles con moles. Bien, entonces ya teniendo el peso molecular y la cantidad de CH4 que tenemos, entonces así hallaríamos los moles. Y con esas moles de CH4 hallamos las moles de oxígeno. Y una vez obtenidas las moles de oxígeno, pues ya encontraríamos la masa. ¿Listo? Listo, entonces tenemos que 24 gramos de CH4. Y esto lo vamos a pasar a moles de CH4. Entonces, sabemos que una mol son 16 gramos, ¿cierto? Que es algo que ya acabamos de encontrar. ¿Esto cuánto sería? 24 dividido 16. 24 dividido 16, ¿cuánto es? 1.5. Listo, muchas gracias. Mol de CH4. Listo. Ya tenemos cuántas moles hay de CH4. Ahora lo que necesitamos saber es cuántas moles necesitamos de O2 teniendo esas moles de CH4. ¿Cómo se hace esa relación? Tenemos 1.5 moles de CH4. ¿Cómo relacionamos esas para sacar las moles de oxígeno? Pues relacionamos que por cada mol de CH4 están reaccionando con 2 mol de oxígeno. Exactamente. Por cada mol de CH4 reaccionan 2 moles de oxígeno. Entonces, esto nos va a dar 3 mol de oxígeno. Bien, listo. Entonces ya tenemos las moles de oxígeno. Ahora, ¿qué nos faltaría encontrar? Los gramos de oxígeno por medio de su peso molecular. Exactamente. Entonces, procedemos a hallar los gramos de oxígeno a partir del peso molecular. Entonces sería que 3 moles de O2 y se sabe que el oxígeno pesa, bueno, el O2 va a pesar 32, ¿cierto? Gramos por una mol de O2. Y esto sería 32 por 3, sería 96 gramos de oxígeno. Bueno, ¿qué tal les pareció este ejercicio? ¿Estuvo claro? ¿No estuvo claro? ¿Alguno no entendió algún paso? Venga, yo me perdí en el ultimito paso. ¿Me lo vuelve a explicar, por favor? En este de 3 Sí. moles. Ok. Bueno, nosotros sacamos las entonces, acá en la más necesaria para reaccionar por completo con 24 y oxígeno.
Entonces, uno tiene las moles, uno con esas moles puede pasar a hallar los gramos de la sustancia que necesitamos. Entonces, pues tú sabes que eso se hace a partir del peso molecular de ese compuesto o pues de la sustancia. Para este caso, entonces sería que por cada 3 moles de oxígeno y se van, bueno, que tenemos 3 moles de oxígeno. Y ahora, ¿eso cuánto es en gramos? Entonces sabemos que Oye, por cada mol, perdón, dime. es que se me fue como la internet y no te escuché, ¿me lo puede volver a repetir, por favor? Ok, entonces lo que hicimos fue sacar estos 3 moles de oxígeno, ¿cierto? A partir de las relaciones y ya teniendo las moles de oxígeno que se necesitan para que reaccione con este CH4, entonces pues ya pasaríamos a pasar esas moles de oxígeno a gramos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso se hace con la relación con su peso molecular. Entonces sabemos que el oxígeno pesa 32 gramos mol. Entonces eso lo multiplicamos por 3, por las 3 moles que ya hallamos, y así encontramos los gramos de oxígeno. ¿Ya te quedó un poco más claro? Sí, ya, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Y no es en el que son libres de preguntar todo aquello que no entiendan, que aún no comprendan. Yo aquí ninguna pregunta es menos que otra o ninguna ocupen si no entienden la más mínima cosa, me pueden preguntar, listo, no tengo problema en volverles a repetir las cosas, ¿ok? Entonces, voy a suponer que ya todo está claro. Listo. Ahora vamos entonces a pasar a empezar con los temas. Bueno, hay un concepto que es demasiado, demasiado importante en pues, el mundo de la química. De hecho, es un concepto tan importante que nunca se deja de usar. Se usa todos los semestres y es el concepto reactivo límite. Entonces, pues yo sé que todos hemos escuchado qué es el reactivo límite, pero a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera, como siempre lo he explicado. Digamos que nosotros estamos haciendo sándwiches y compramos cierta cantidad de pan, cierta cantidad de jamón y cierta cantidad de queso. Pero entonces en X momento se nos acaba el jamón, ya no hay jamón y si no hay jamón pues ya los sándwiches van a quedar incompletos. Es decir, pues ya no se va a formar lo que queremos hacer, ¿cierto? Que son los sándwiches con jamón, queso y pan. Entonces, ¿qué fue lo que nos limitó la cantidad de sándwiches que sacamos? Pues fue la cantidad de jamón. ¿Esto qué quiere decir? El reactivo límite es el compuesto más importante de una reacción y es al que más cuidado hay que tenerle. Porque cuando tenemos un reactivo límite es el compuesto que nos limita la reacción. O sea, a partir de este es que determinamos cuánto producto vamos a obtener. Entonces, por eso hay que tener, bueno, hay que tenerle como mucho cuidado para determinarlo porque este nos limita los cálculos. Eh, el reactivo límite nos limita los cálculos y bueno, hay que determinarlo antes de hacer cualquier operación porque digamos que si no cogemos el compuesto que necesitamos, como por ejemplo en la reacción anterior que teníamos CH4 y oxígeno, entonces pues si no determinábamos ahí cuál era el reactivo límite, pues no podríamos sacar de forma correcta los cálculos del producto, por ejemplo, cuánto producto vamos a obtener y bueno, así. Cuéntenme si ya habían escuchado hablar acerca del reactivo límite o es un concepto nuevo. Ok, bueno. eh, bueno, ¿cómo se determinaba el reactivo límite? Pues creo que fácilmente se hacía en los cálculos que fuera
el que menos masa nos daría. Entonces ya uno suponía que ese era el que se va a acabar más rápido, ¿no? Entonces al acabarse más rápido, por tanto mi reacción pues ya no va a poder seguir porque ya se me acabó el reactivo, ¿cierto? Entonces por tanto uno lo relaciona que es el reactivo limitante. Por eso, ¿y cómo hacías para encontrar cuál era el que menor masa tenías? Digamos, podríamos hacer lo mismo que el ejercicio anterior, pero no hallando para O2, sino CO2, ¿cierto? Entonces veríamos que el CH4 y el O2, ¿cuánto reactivo daría si hiciéramos la relación con el CO2? Entonces, el que nos diera menor en masa, ese sería el reactivo limitante. Bueno, digamos que esa forma de calcularlo es un poco más de ensayo y error y pues es un poco más extensa y pues para ello existe una forma muy fácil de hallar el reactivo límite. Entonces, como yo siempre les he contado, uno lo primero que debe hacer es balancear la ecuación y después lo que debe hacer es utilizar lo que le da. Entonces, ¿a qué me refiero yo con utilizar lo que nos da? Digamos que usualmente siempre les van a dar una cantidad de los reactivos. Digamos que el reactivo es tanto, que el otro reactivo es otra cosa. Entonces, la forma más fácil de encontrar cuánto es el reactivo límite es de la siguiente manera. Entonces, nos dan una cantidad, digamos que en moles, ¿cierto? Debe ser siempre en moles. Y eso lo vamos a dividir entre el coeficiente estequiométrico de esa especie. Entonces digamos que es la especie A. Entonces cantidad en moles de A dividido el coeficiente estequiométrico de A. Ahí hallamos el reactivo limitante. La relación que nos dé menor, eso nos va a indicar cuál es nuestro reactivo limitante. Entonces para ello lo vamos a ver con mayor claridad en un ejemplo. Bueno, un tip muy importante y es el reactivo límite se busca cuando nos dan la masa o la cantidad de los dos reactivos. Es decir, nos dicen que tenemos 1000 gramos de oxígeno y nos dicen que tenemos otros 900 gramos de metano. Entonces, cuando nos dan las cantidades de los dos reactivos, es cuando debemos hacer uso del reactivo límite. Si no, entonces suponemos que la cantidad que nos dan ya es el reactivo límite. ¿Listo? Bueno, por el momento por esta química, ¿ok? Ya después en otras químicas, pues ya tiene otras formas de, bueno, no de calcularlo, sino como de tener en cuenta el reactivo límite, ¿listo? Entonces no se preocupen por eso todavía. Bueno, hasta este punto, ¿todo está claro? Sí, Sarita. Listo. Gracias por responder. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bueno, espérenme. ¿Cómo mirar el chat? Ok. Recuerden que cuando ya comience a anotar acá en la diapositiva, cuando esté escribiendo, me queda un poquito más difícil mirar el chat. Así que si tienen una duda así súper urgente, me la dicen mientras estoy escribiendo. ¿Listo? Abren el micrófono y me la cuentan. Mientras escribo, ¿listo? Porque ya se me dificulta un poquito más para revisar el chat. Sara, una pregunta, ¿qué es el coeficiente estequiométrico? Ok, listo. Muy buena pregunta. Bueno, voy a escribirles acá un ejemplo general de una reacción. Bien, entonces vamos a tener una reacción de A que produce B, de A que produce B, y esto le salen D y D. ¿Listo? Esto es una reacción escrita de manera general. Una sustancia A se suma con otra y forman sus productos. Entonces el coeficiente estequiométrico son los numeritos con los que uno balancea la ecuación. Es decir, por ejemplo, en este caso, entonces tenemos A y AB. Entonces, esta A chiquita, esta A en diminutivo, es el coeficiente estequiométrico. Entonces, por ejemplo, cuando uno hacía el balanceo de esta reacción, entonces decía que por cada
cantidad de A, necesitábamos cierta cantidad de B. Entonces, eso es lo que nos muestra el coeficiente estequiométrico, la cantidad. ¿Bien? ¿Te acuerdas cuando lo mirábamos en esta parte de acá, en esta otra? Sí, eso no son como los moles. No, se llaman coeficientes estequiométricos. Ah, ya, ya. ¿Bien? ¿Ya te quedó claro esa parte? Sí. Listo. Bueno, otra pregunta, ¿a alguien no le ha quedado claro qué son los coeficientes estequiométricos? ¿O a todos les quedó claro? Manito arriba al que les haya quedado claro hasta esta parte. Los que no alzaron la mano, ¿es porque no les ha quedado claro o porque? Sí, el coeficiente es el balanceo. Sí, cuando uno balancea y le pone unos numeritos ahí, eso es el coeficiente estequiométrico. Y pues cuando no le pone el numerito es porque es 1, ¿cierto? Entonces, ese es el balanceo. Bueno, entonces continuemos. Listo, entonces comencemos a mirar el ejercicio, el ejemplo práctico de este tema. Entonces nos dicen que qué masa de CO2 podría formarse cuando reaccionan 16 gramos de CH4 con 48 gramos de O2. Entonces tenemos la misma reacción que teníamos anteriormente, que por cada mol de CH4 reaccionaban 2 moles de O2. Bueno, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que sería, bueno, que se desarrollaría este ejercicio? Chicos, ¿qué ideas tienen? Hagamos lluvia de ideas. Yo pienso que se puede sacar el peso molecular y luego pasarlo a mole y ahí ya como sacarle como los gramos, pienso yo. Bien, listo. Bueno, ¿y a qué le vamos a sacar las moles? Yo le sacaría las mole a COH2 y CH4, que es dióxido de carbono, y el otro no sé cómo se llama. Se le sacaría la mole a esos dos. Ok, bueno. Bueno, sí, más o menos lo comenzaríamos así. Y al chico que me dijo que primero se balanceaba, tienes razón, primero se balancea. Y recordemos que, bueno, la ecuación balanceada, espera, ven acá, yo borro esto. La ecuación balanceada ya la tenemos acá, porque pues es la reacción del ejercicio anterior, ¿cierto? El ejercicio de retroalimentación. Entonces, esa ecuación ya la tenemos balanceada, pero si no la tuviéramos, eso sería el primer paso, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar, como le decía la compañerita, hallando la masa molecular. Entonces, vamos a sacar la masa de, bueno, espérense, yo le doy la opción acá de escribir, acá texto, listo, ahora sí. Entonces vamos a hallar el peso molecular del CH4. Este ya lo habíamos encontrado. ¿Y era cuánto? 16. 16 gramos mol. Y también tenemos el peso molecular del oxígeno, que era 32 gramos mol. Listo. Una vez obtenidos los pesos moleculares, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los podríamos utilizar?
Una pregunta, ¿no se divide entre los gramos de la sustancia y luego se halla el reactivo límite? Exactamente, muy bien. Entonces, como lo dice el compañerito, lo que vamos a hacer es encontrar las moles de los dos compuestos que nos dan. ¿Por qué vamos a hacer esto así? Porque como les decía anteriormente, cuando nos dan dos cantidades de los reactivos, nos están dando cantidad del CH4 y nos dan cantidad del O2, entonces ahí procedemos a hallar cuál es el reactivo límite. ¿Por qué tenemos que hallar el reactivo límite acá? Porque nos están pidiendo la masa que se va a formar a un producto. Y como les decía anteriormente, la cantidad de producto que se va a formar va a estar limitada por el reactivo límite, porque ese es el que nos limita la reacción. Hasta ahí puede llegar la cantidad de productos deseados. Bien, entonces, como lo decía el compañero, vamos a empezar a encontrar las moles para cada compuesto. Entonces tenemos 16 gramos de CH4 y además tenemos que esto pesa. Entonces que por una mol de CH4 tenemos 16 gramos de CH4, ¿cierto? Entonces, bueno, 16 dividido 16 pues va a ser 1. Entonces tenemos una mol de CH4. ¿Bien? ¿Claros hasta ahí? Bueno, esto fue un procedimiento igual a como lo habíamos hecho en el anterior paso. Ahora necesitamos encontrar las moles del oxígeno. Entonces tenemos que 48 gramos de O2 van a ser por cada mol de O2 tenemos 32 gramos de O2. ¿Cuánto sería 48 dividido 32? $1.5. Listo, muchas gracias. 1.5 mol de O2. Listo. Ya tenemos las moles de CH4 y las moles de O2. Ahora procedemos a encontrar el reactivo límite. Entonces, ay Dios. Perdón. Voy a escribir acá aparte con otro color para que nos quede claro de que este es el reactivo límite. Entonces acá con moradito vamos a escribir reactivo límite. Listo. Entonces ahora, ¿cómo les conté que se tenía que determinar el reactivo límite? El que tenía menos cantidad, o sea, que se Pero acaba ¿cómo se primero. determina? Cantidad de moles de A, por ejemplo, sobre coeficiente estequiométrico de A. Listo. Entonces, como ya sabemos, eso tiene que ser con las moles, ¿listo? Siempre se hace con las moles, no se hace con los gramos. Todas las relaciones que vamos a hacer van a ser a partir de las moles. Eso no se nos puede olvidar, ¿listo? Entonces, por cada mol de CH4 hay, pues de coeficiente estequiométrico hay una mol. Y esto nos va a dar que es una de CH4, una mol de CH4, ¿bien? Ahora, para el oxígeno, teníamos que eran 5 moles de oxígeno los que habían ahí, y esto dividido 2 mol, que era el coeficiente estequiométrico del oxígeno. Entonces, esto va a ser 0.75 mol de oxígeno. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Oye, sí. Listo. Entonces, ahora, ¿cuál sería nuestro reactivo limitante para esta reacción? OH2. Ah, no, O2, porque es el Exacto, primero que se acaba. exactamente. Para este caso, el reactivo límite va a ser el O2. Espérenme que hay una pregunta en el chat de un compañero que dice ¿por qué dividió 2? ¿Por qué dividió 2? Porque recuerda que el reactivo límite, pues la forma de sacar el reactivo límite es la cantidad que tenemos, las moles que tenemos de ese compuesto dividido su coeficiente estequiométrico.
y el coeficiente estequiométrico del oxígeno es 2, porque pues lo sacamos de la reacción que hayamos utilizado para el primer ejercicio y por esa razón pues lo dividimos entre 2 porque ese es el coeficiente estequiométrico para esta reacción. ¿Te quedó un poco más claro? Ok, listo. Entonces ya tenemos el reactivo límite para listo, para este ejercicio. Ahora, a partir del reactivo límite, ahora sí vamos a empezar a hallar la cantidad de CO2 que se necesita. Entonces, bueno, voy a borrar esta parte de acá arribita de lo de los pesos y acá vamos a empezar a poner, ahora sí, cómo hallar los gramos de CO2. Listo, entonces tenemos que, bueno, sabemos ahora sí que el CO2 se va a relacionar directamente con el oxígeno, ¿bien? Porque el oxígeno es el primero que se acaba. Entonces, ahora ya no vamos a hacer uso, o sea, ya sabemos cuál es el reactivo límite, pero ahora la cantidad de oxígeno que vamos a utilizar va a ser la de 1.5 mol. No vamos a utilizar el 0.75. Eso solamente era para casos prácticos, para hallar el reactivo límite, ¿listo? Acá se usa el 1.5. Entonces, por cada 1.5 moles de O2 van a reaccionar. Entonces, por cada mol, espérenme, allá, por cada mol de CO2 que se forma, se necesitan 2 moles de oxígeno. Bien, eso según la relación estequiométrica de la reacción balanceada. Entonces, por cada mol de CO2 se necesitan 2 moles de O2. Bien, bueno, y esto casualmente nos dio 0.750. Bien, pero estos van a ser moles ya de CO2. Ahora, con las moles de CO2 procedemos a determinar, ay, perdón, esto era 50. Con las moles de CO2 podemos encontrar su peso sus gramos, ¿cierto? A partir del peso molecular. ¿De cuánto es el peso molecular de el CO2? 22. 44. ¿Cómo? 44. Muy bien. 34 gramos de CO2 por 1 mol, ¿cierto? De CO2. Ahora, ¿esto cuánto nos va a dar? Pero ahí me perdí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacando los gramos del compuesto que nos piden, de CO2. Ya, dale. Listo. Bueno, esta acá me dio 33 gramos de CO2. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos una reacción en la que van a reaccionar 16 gramos de CH4 con 48 gramos de O2, vamos a poder obtener 33 gramos de CO2. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Cierto que también se podría hacer por parte de, no, ya recordé, que se hace con el que menos se gasta. Con el que primero se gasta. Eso, con el que primero se gasta. Sí, ya, Sí, exactamente. gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Es que yo no recuerdo qué pasaría si lo calculamos con el que menos se gasta. O sea, con el que, pues sí, Con el el que se gasta de una. reactivo en exceso, sí. Listo. ¿Qué pasaría? Nos daría un dato erróneo. Nos daría algo que no sucedería en la reacción. Es decir, ¿por qué eso está mal? Porque digamos, bueno, ya pasémonos a fines prácticos y fines profesionales. Tú estás en una empresa, ¿cierto? Y te dicen que tienes tanto de materia prima para hacer una reacción. Bien, entonces, esto es solamente para química general 1, ¿listo? Después se van a dar cuenta de que esto no sucede en la vida real, pero no importa. Veámoslo acá. Entonces tienes una materia prima y tienes una que se va a gastar primero que la otra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tú haces el cálculo de cuánto producto vas a obtener con la que no se gasta tanto, o sea, con el que está en exceso?
vas a obtener una cantidad de producto que no es real. O sea, al final de la reacción, tú vas a llegar, vas a sacar tu reactor y vas a mirar qué de producto tienes muchísimo menos de lo que tú habías calculado. Entonces, eso sacaste un dato erróneo, porque lo hiciste a partir de lo que no tenías que hacer, que era del reactivo en exceso. ¿Bien? ¿Queda claro por qué no se hace con ese? Sí, Sarita, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda de este ejercicio? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? No tengo problema en repetirlo. Ok, bueno, entonces el silencio supondré que es un estamos claros, listo. Bueno, entonces voy a borrar esta parte de acá y vamos a continuar con el siguiente tema. Entonces, bueno, vamos a ver reacciones secuenciales. Bueno, ¿qué entienden ustedes por reacciones secuenciales? Chicos, ¿qué entendemos por reacciones secuenciales? ¿No será como algo continuo que se repite, algo así? No que se repita, pero sí algo que continúa, que todas están relacionadas. Bueno, eh, no que todas están relacionadas, sino que en algún punto se relacionan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Digamos, tenemos una reacción, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos aire más oxígeno y eso produjo aire más oxígeno, ¿cierto? Entonces, ese producto que nos dio lo vamos a usar como reactivo en otra reacción, ¿cierto? Entonces, perdón, tenemos en un primer instante una reacción y eso nos va a arrojar un producto. Después de que nos arroje ese producto, vamos a utilizar ese producto para otra reacción como reactivo. A eso se refieren las reacciones secuenciales. O sea, Eh, de una reacción surge otra reacción y de otra, sí. sí, entonces acá la compañera nos dice, una ayuda a llegar a otra. Sí, exactamente. Entonces, una da un producto y ese producto ayuda a que otra reacción pase. ¿Listo? Digamos que este tipo de reacciones son muy usadas en las reacciones por ejemplo, en las industrias petroleras. Entonces, ellos hacen como unas reacciones en secuencia para poder purificar lo que obtienen. Entonces, primero reaccionan, no sé, digamos, lo que obtuvimos, lo vamos a poner reaccionar con otro metal y eso nos arroja un producto como para hacerle un tratamiento. Entonces, el producto que obtuvimos ya es un reactivo para así ir como purificándolo y obtener lo que queríamos, digamos que el petróleo. Entonces, para eso son muy utilizadas las reacciones en secuencia. También para cuando hay compuestos que son muy costosos o son muy difíciles de obtener normalmente. Digamos, el fenol, el compuesto fenol, es un poco costoso y es muy difícil de obtener. Bueno, no digamos que es difícil de obtener, pero es costoso. Entonces, lo que hacen algunas empresas es poner a reaccionar dos compuestos y así obtienen una materia prima que es el cumeno. Y a partir de cumeno obtienen el fenol. Entonces es mucho más económico uno pues obtener el fenol en la propia empresa a comprárselo a otro. Entonces también son usadas reacciones en secuencia. Bueno, entonces como bueno, ya tenemos más o menos claro el concepto de reacciones en secuencia, chicos. Oye, Sarita, yo te iba a hacer una pregunta. Dime. Es que bueno, me da como curiosidad eso lo que dijiste sobre el petróleo, porque yo he visto que alguna vez en el proceso del petróleo, las industrias hace como un proceso de reacción, luego hace otro y otro y otro y otro. ¿Cuántas veces ellos hacen ese proceso para obtener gasolina o cómo es?
No, eso depende de muchos factores, o sea, no es como que haya una receta mágica para que tú obtengas gasolina y, o sea, y ya. No, eso depende de muchos factores, de qué tan puro esté saliendo pues digamos que el petróleo que están extrayendo, de qué compuestos tenga ese petróleo adentro, depende de muchos factores. Depende de qué tan bueno sea el reactor que están utilizando. O sea, depende de muchos, muchos factores, créeme. No es así como, ya, tú sigues estos 3 pasos, haces reaccionar 3 cosas y ya te sale gasolina. No, depende de muchos factores. Dale, Sarita, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ay, chicos, ¿no? ¿Está claro? Procedemos a hacer el ejemplo. Ok, bueno, entonces comencemos a hacer el ejemplo. Entonces nos dice lo siguiente. Se tienen las siguientes reacciones secuenciales. Carbono más agua que produce monóxido de carbono más hidrógeno. Y tenemos níquel más monóxido de carbono que produce no sé cómo se llama ese compuesto, pues producen NiCO4. ¿Qué masa de NiCO4 podría obtenerse a partir del monóxido que se produce al hacer reaccionar 75 gramos de carbono? Considera el rendimiento del 100%. Bueno, ¿qué creen ustedes más o menos que se debe hacer para este ejercicio? Ahorita una pregunta antes. Ahí, pues como es una reacción más larga, ahí sé cómo se balancea. O sea, ¿con toda la reacción o por partes? No, por partes. Mira, estos no es que sean una sola reacción. Estos son 2 reacciones que ocurren a partir de la otra. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Tú balanceas por cada reacción que tengas, ¿ok? Tú no balanceas como si eso fuera como algo general. Entonces, es decir, tú primero vas a balancear la reacción de carbono más agua que produce monóxido de carbono y después balanceas la de níquel más monóxido de carbono que produce esa otra cosa, ¿bien? No es como que lo tengas que hacer todo junto y mirar cómo te cuadran los números en todas, no, lo haces una reacción, después miras la otra y después miras la otra y así sucesivamente, ¿bien? No todas juntas, no, no, no. Primero una, listo, la organizaste, te dio el balanceo, miras la otra, la organizas, te da el balanceo y ya. ¿Ok? Listo. Listo. ¿Sí tengo claro esa parte o todavía no? Sí, sí, ya, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno. ¿Cómo? Bueno, chicos, entonces ustedes cómo creen que se resolvería este ejercicio. Ah, bueno, pero antes algo muy importante. ¿Por qué nos aclaran que el rendimiento es del 100%? Quiere decir que se consume al 100%, ¿no? Que no queda nada de reactivo, creo yo. Ajá. Pero ¿por qué nos harán esa aclaración? Porque en un proceso pueden haber pérdidas. Exactamente. Muy bien. Eso tienes toda la razón. Uno hasta cierta parte de la carrera cree que, bueno, que todo pasa completamente bien, los reactivos pasan a ser productos y bueno, y eso no queda nada. Pero eso no es verdad. Hay algo que se llama la conversión y es cuánto del reactivo pasa a ser producto. Y usualmente esa conversión nunca es 1, nunca es del 100%. Usualmente, si uno corre con suerte, va a ser del 90% o de los 95%. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Pero por el momento todavía no. Eso solamente como para que pues lo sepan y se vayan como contextualizando un poco. Pero por el momento no hay que preocuparse por eso, ¿listo? Bueno, chicos, denme un segundito. Yo conecto el computador que se me va a descargar. Vayan mirando el ejercicio, a ver, y me cuentan.
Listo. Ahora sí. ¿Ya les surgió alguna idea de cómo resolver el ejercicio? ¿No? Bueno, entonces comencémoslo a hacer. No sé por dónde voy a escribir. Bueno, hagámoslo por acá. Listo. Nos están pidiendo la masa de NiCO4 que podría obtenerse a partir del CO que se produce al reaccionar 75 gramos de carbono. Entonces, ¿cuál es el primer paso que les dije para todas las... para todo? Balancear. Listo. Muchas gracias a la chica que respondió. Sí, lo primero que vamos a hacer es balancear. Y acá tengo otra pregunta y es calcular el porcentaje. ¿A qué te refieres con calcular el porcentaje? ¿El porcentaje de qué? De cada reactivo, para saber en qué proporción se usa. Calcular el porcentaje de cada reactivo. No entiendo muy bien qué, o sea, qué me estás queriendo decir. O sea, ¿te refieres al reactivo límite? O sea, calcular el reactivo límite a la compañera que me está escribiendo por el interno. Ok. ¿Cuándo les dije yo que se debía sacar el reactivo límite? Yo sé, bueno, cuando tenemos para saber cuál es el que nos limita la reacción, pero hay una condición que les dije para cuando sí se debe hallar obligatoriamente el reactivo límite. A ver, alguno que recuerde para que le expliquemos a la compañerita. No, ninguno se acuerda. Bueno, yo les comentaba que uno sacaba el reactivo límite cuando le daban información de los dos reactivos de la reacción. Para este caso, solo nos están dando, solo nos dan información de el carbono y el carbono solo es este componente que está acá. Solo hay un carbono y pues solo está en una reacción, solo es un reactivo. Y pues si ese es el único del que nos dan información, solamente utilizamos esa información, ¿listo? Y ese lo suponemos como reactivo límite. Si en cambio nos estarían dando información de los gramos de carbono y de agua, ahí sí tendríamos que empezar a mirar pues cuál de los dos sería el reactivo límite, ¿listo? Hasta ahí, pues esa parte quedó clara. Chicos. ¿Cómo así? Uno utiliza el reactivo límite cuando le da información de los dos reactivos en gramos, ¿o cómo es? Sí, cuando nos dan información de los dos reactivos, ya sea en gramos o en mol, o sea, nos dicen algo acerca de los dos reactivos. Si no te dicen nada del otro reactivo, no tienes cómo determinar cuál es el reactivo límite, porque no lo puedes comparar con nada. ¿Ok? Entonces supones que ese que te dan ya es el reactivo límite y que los cálculos se ven limitados por él. ¿Quedó un poco más claro esa parte? ¿Sí? ¿No? ¿Y Sara? Ok. Bueno, pues vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio. Nos dan los gramos de carbono, ¿cierto? Entonces el carbono es el primer reactivo de la primera reacción. Entonces, como ya sabemos, vamos a empezar a pasar a moles, porque la única forma de relacionar esos componentes es con las moles y no con los gramos. Entonces sabemos que el carbono pesa 12, entonces por cada 12 gramos de carbono tenemos una mol de carbono, ¿cierto? Y esto nos va a dar 75 dividido 12. Alguien que me colabore, porfa. 6.25 moles. 6.25. Listo, muchas gracias. Listo, tenemos ya las moles de carbono. Ahora, ¿cómo vamos a obtener las moles de monóxido de carbono? Sería igual, pues, porque en la relación estequiométrica dice que pues, solo Exactamente, se tiene una mol de monóxido. exactamente. Muy bien.
Entonces esto va a ser 6.25 las moles de carbono, perdón, de monóxido de carbono. Entonces ya tenemos las moles de monóxido de carbono. Ahora tenemos que pasar, pues, bueno, no, todavía no. Tenemos las moles de monóxido de carbono, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos están pidiendo? La masa de NiCO4, ¿bien? ¿Sí? Ahora, si el monóxido de carbono es algo que se está produciendo en la primera reacción y es un reactivo de la otra, ¿ustedes cómo creen, o sea, cómo se imaginarían que resolveríamos esta parte? ¿Alguien que tenga alguna idea? Pues ya que tenemos las mol de carbono, ¿cierto? Hacemos la relación de cuánto hay en mol de CO2, ¿cierto? Ahora, después de haber hallado las mol de CO, la relacionamos con las mol de Ni. Y ahí donde encontramos la relación, porque en las dos relaciones hay el CO. Entonces yo Ajá. lo haría así. Bueno, eso se haría, tenemos las moles de CO que se forman en el producto y como estas son reacciones secuenciales, es decir, pasa una, después pasa la otra, acá también podemos usar las relaciones estequiométricas, es decir, ya tenemos las moles de CO que se formaron a partir de carbono, ¿listo? Entonces esas mismas moles de CO que estaban van a reaccionar con níquel, pero ahora con una diferencia estequiométrica, es decir, lo vamos a ver de la siguiente manera. Ya tenemos el producto, la primera reacción, ¿cierto? Que era CO. Ahora ese CO está como reactivo. Entonces, tenemos que 6.25 moles de CO, ¿cierto? Que están al comienzo, que están ahí desde el comienzo, y ahora vamos a comenzar a relacionarlo con su coeficiente estequiométrico. Entonces, una mol de NiCO4 reacciona con 4 moles de CO, ¿bien? Por su coeficiente estequiométrico. Y eso nos va a dar 6.25 dividido 4. ¿Cuánto les dio? 1.5625. Listo. Estas serían las moles que hay del producto que deseamos, es decir, NiCO4. ¿Bien? ¿Hasta ahí está claro? Ahí Chicos, me perdí algo. ¿Por qué lo dividimos y no lo multiplicamos? porque es que tú tienes que cancelar unidades, ¿cierto? Y Ya sí. el coeficiente estequiométrico del CO es 4. Entonces, por cada mol de Ni que se producen, se necesitaron 4 de CO. ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Listo. ¿Alguien no le ha quedado claro todavía? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, con el silencio voy a suponer que es estamos claros. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, a partir de esas moles de NiCO4 que obtuvimos, que son 1.5625 mol de NiCO, vamos a hallar los gramos o la masa que se obtuvo a partir de estos gramos de carbono. Entonces, la masa que se obtuvo es su peso multiplicado su peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular de NiCO4? 170.7. 170.7 gramos de NiCO4. Y eso es por cada mol que hay de Ni, ¿cierto? Entonces, ¿esto cuánto sería? A mí me da 266.71875. 72. Y estos van a ser los gramos de NiCO4 que se obtienen.
¿Ya? Ahí obtuvimos los gramos de NI que lograríamos obtener con esta cantidad de carbón. ¿A alguno le quedó alguna duda? ¿No entendió algún paso? Chicos. Chicos, recuerden que no tengo problemas en repetir. Si alguno se perdió en algún momento, hágamelo saber, porfa. Oye, no, yo entendí bien. Ok, ¿y en los otros? Los otros. ¿Es un silencio de no, aún no entendemos o es un silencio de sí, está todo claro? Chicos, entonces una manito arriba, los que comprendieron, y manito abajo, los que no han comprendido. Por favor, para yo saber. Listo. Bueno, bueno chicos. Entonces, bueno, ya ese tema. Ok, bueno, tengo un mensaje para que dice, ¿podrías repetir la parte de la conversión de la masa? ¿En qué parte? O sea, ¿de cuál conversión de la masa? En la última sección de cuando hacíamos para encontrar el producto deseado. Listo. Entonces, en la última parte lo que hicimos es, encontramos las moles del compuesto que nos pedían, que era NiCO4, y con esas moles de NiCO4 pasábamos a encontrar su cantidad, o sea, su masa. Y recordemos que eso lo hacíamos a partir de el peso molecular de ese compuesto. Recuerda que el peso molecular son los gramos de ese compuesto dividido sus moles por una mol. Entonces lo que hicimos es, tenemos las moles de NiCO4, que eran 1.5625. Y con el peso molecular, al multiplicarlo, la cantidad en moles se nos iba a cancelar y entonces íbamos a obtener los gramos de NiCO4. ¿Sí? ¿Ya quedó un poco más claro o todavía no? Listo. Bueno, entonces voy a borrar acá para que continuemos con el siguiente tema. Ahí, denme un segundo, voy a revisar nuevamente el chat. Ok, con mucho gusto. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar a el siguiente tema, que es un tema que yo estoy segura que pues muchos lo hemos visto en el colegio, bueno, lo alcanzamos a ver, así sea por encimita. Bueno, es el tema de la molaridad, que me recuerda que no sean los chicos que estuvieron ayer en el GA de Química Analítica, que es la molaridad. Y sin leer, por favor. De lo que ustedes se acuerden de el colegio o bueno, lo que sea. Ninguno. Donde yo entiendo es los moles del soluto por litro de solución y sirve como para medir una cantidad de una sustancia a través de la molaridad. Ok. Bueno, la molaridad es una medida que se usa para determinar la concentración que tiene un compuesto. ¿A qué se refiere con concentración? La concentración es la cantidad en moles de ese compuesto por cada litro de solución. Hay que tener muy en cuenta de que las unidades de la molaridad siempre van a ser moles sobre litro o milimoles sobre mililitro. La molaridad única y exclusivamente puede tener esas dos unidades, ¿ok? Solamente esas dos y hay que tener mucho cuidado con ellas. No se puede mezclar moles dividido en mililitros o milimoles dividido litros, no. Una
es los moles de soluto sobre litro de solución y la otra es milimoles de soluto sobre mililitros de solución. Bien. Déjenme saber si ya recordaban ese tema, que lo habían visto anteriormente o no lo habían visto anteriormente. Ok, bueno, a eso se refiere la molaridad. La molaridad es una medida para definir la concentración de una sustancia o de una solución. Entonces, bueno, para que ejercitemos un poco ese tema, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Estos ejercicios son todos para que pongamos en práctica pues, los temas que hemos visto hasta el momento, ¿ok? Entonces nos dicen que calcule la masa de BaOH que pesa tanto, que se necesita para preparar 250 litros de solución de hidróxido de bario 0.06 molar. Listo. Entonces, nos dan la molaridad que tiene ese compuesto que es hidróxido de bario, o sea, BaOH2. Nos dan también el volumen en litros de pues, cuánto va a ser esa solución. Y aparte nos preguntan que cuál sería su masa. Bueno, a ver, hagamos como una lluvia de ideas de qué podríamos utilizar para hallar eso. Chicos, ¿no? Any idea? Yo pienso que hay que pasar de mole de soluto a gramos, ¿cierto? Porque no está pidiendo la masa. ¿Y cómo Así yo, encontrarías las moles de soluto? mole de soluto. Yo lo haría con, espérenme, con la propia fórmula. Por eso, Porque, ¿cómo encontrarías las moles de mire, soluto? ahí no da la fórmula, ¿cierto? No da 2.50 litros, ¿cierto? Ajá, Y no da la molaridad, ¿cierto? sí, Que 0.06. Así, espéreme, los moles de soluto paso para allá. Yo multiplicaría la molaridad por litro de solución. Y ahí me salen los moles de soluto, ¿cierto? Y ahí, de esos moles de soluto, hago nuevamente con el peso molecular, lo multiplico, los moles de soluto por el peso molecular de esta sustancia y ahí ya me salen los gramos. exactamente, así sería. ¿Todos están de acuerdo con el compañero? ¿O no entendieron muy bien cómo lo haría? ¿Cómo lo haríamos? Sí, ¿O alguno así. tiene otra idea? Listo. Entonces lo que el compañero dice es que para hallar las moles de soluto, eso sería igual a los litros de solución por la molaridad. Bien. Eso quiere decir que esto va a ser igual a 2.5 litros por 0.06 molar. ¿Ok? Y eso sería 0.15. 0.15. 0.15 moles. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo ese volumen lo tengo pero en mililitros? Tendría que convertirlos en litros. Exactamente. Bueno, entonces ya tenemos las moles del soluto que serían 0.15. Ahora con esas moles vamos a pasar a los gramos, como lo decía el compañero, multiplicándolos. Entonces tenemos que por 171,3 gramos se necesitan 1 mol. Y esto va a ser
25,695. Listo. Y esos serían los gramos de BA o H2 que se necesitan para preparar esta concentración, para llegar a esta concentración. Bien, hasta ahí, chicos, ¿quedó todo claro? ¿O algún compañerito se perdió en alguna parte? Chicos, déjenmelo saber por el chat si está claro, por favor. Sí. Y a los otros. Listo. Entonces, bueno, voy a suponer que entonces a todos les quedó claro esta parte. Ok, entonces continuemos. Voy aquí a borrar para que podamos continuar. Listo. Ahora sí. Entonces, el siguiente tema es uso de las soluciones en las reacciones químicas. Bueno, no, espérenme, qué pena. Anteriormente, entonces yo tengo un ejercicio de práctica. El ejercicio de práctica es: una muestra de ácido sulfúrico comercial contiene el 96% de H2SO4 en masa y su densidad relativa es de 1.84. Calculen la molaridad de esta solución de ácido sulfúrico. Ese es un ejercicio de práctica para ustedes. Entonces, ¿lo quieren hacer en un momentico, en estos momentos, o lo quieren o lo quieren traer hecho para la próxima sección? Chicos, cuéntenme. ¿Lo quieren hacer en un momentico ustedes o para la próxima clase? Ok, ¿todos están de acuerdo que para la próxima sesión? ¿A alguno le gustaría hacerlo ya para que, por si tiene dudas, resolverlas de una vez? Pues a mí sí me gustaría hacerlo de una vez. Es que no sé cómo implementar lo de la densidad relativa en, pues, en eso. O no sé si influye. Es que ayer, bueno, la clase pasada no pude estar en esa parte de la densidad relativa. Ok. ¿Algún compañerito entonces que le recuerde a nuestra compañera qué es lo de la densidad relativa? De los que sí pudieron estar en la clase pasada. Es como la relación con otra densidad. Por ejemplo, usted relaciona la densidad del agua con otra densidad, por ejemplo, con la del alcohol. Y entonces, bueno, entonces la densidad relativa es una relación de una densidad de X compuesto, de un alcohol, de un aceite, lo que sea, sobre la densidad del agua. Es decir, esto con la formulita sería así. Entonces la densidad relativa va a ser igual a la densidad de X compuesto, X determina cualquier compuesto, dividido la densidad del agua. Y la densidad del agua es... Ay, se lo escribí súper mal. Ya. La densidad del agua es... Chicos, ¿de cuánto es la densidad del agua? Es de 1 gramo sobre mililitro, ¿no es? Sí, sobre mililitro. ¿Listo? Esa es la fórmula de densidad relativa. Es la densidad de cualquier compuesto, un aceite, un alcohol, un compuesto orgánico, de lo que sea, sobre la densidad del agua. Siempre es la densidad del agua.
Entonces, así es como se usa la densidad relativa. ¿Te quedó un poco claro, más claro esta parte? Sí, Sarita, gracias. Entonces, bueno, quieren Pero resolver. entonces la densidad relativa casi siempre va a ser la misma. Ajá, sí, usualmente siempre es la misma. Exactamente. En unidades de gramos sobre mililitro. Bueno, entonces les repito, quieren hacer este ejercicio en un momentico ustedes ahí y me preguntan o para la próxima sesión. Chicos, hola. Para hoy o para la próxima sesión. Este es como un ejercicio para que ustedes mismos practiquen y pues empiecen a mirar qué dudas tienen o para que empiecen a resolver ejercicios pues ustedes solitos por su propia cuenta. Déjenmelo saber con una manito arriba los que quieran hacerlo para la próxima sesión. Vamos a hacerlo por democracia. ¿Y los demás? Solo 4 quieren para la próxima sesión y el resto quieren que lo hagamos, quieren hacerlo de una vez. Chicos. Bueno, como nadie más respondió, entonces vamos a dejarlo para la próxima sesión. Entonces ustedes lo van a hacer. Si quieren, escríbanle o tómenle una foto. Y pues en la próxima sesión me cuentan cómo les dio, ¿listo? O cuánto les dio, o si tienen dudas. Bueno, vamos a continuar entonces. Listo. Entonces vamos a ver el uso de las soluciones en las reacciones químicas. Bueno, este es, por ejemplo, cuando tenemos dos compuestos, entonces necesitamos, bueno, tenemos una reacción, ¿cierto? Entonces una reacción usualmente a veces se compone pues de dos compuestos o bueno, de una reacción es de uno o más compuestos. Entonces, en esta parte, lo que necesitamos es encontrar la cantidad que se necesita de un compuesto determinado a partir de un volumen. A partir de un volumen, ¿bien? Entonces nos dan el volumen y necesitamos hallar la cantidad de soluto que pues, necesita ese volumen. Entonces, para ello vamos a hacerlo un ejemplo. Bueno, qué pena. Para aclarar antes, las soluciones son más que todo como líquidos. O sea, tenemos un compuesto que está disuelto en un líquido. Usualmente ese líquido es el agua. Entonces, por ejemplo, cuando disolvemos sal en agua, eso es una solución, ¿bien? Entonces, son más que todo pues como líquidos, por así decirlo, ¿bien? Entonces, nos dicen que si conocemos la molaridad de una solución, podemos calcular la cantidad de soluto que contiene a un volumen dado de esa solución. Efectivamente, como lo vimos anteriormente, si tenemos un volumen y tenemos unas moles, podemos hallar la concentración o viceversa. ¿Bien? Entonces, veámoslo con este ejemplo. Calcule las moles de H2CO4 y los gramos de H2CO4 que hay en 500 mililitros de solución de H2CO4 0.324 molar. Entonces, cuéntenme ustedes cómo lo harían. Primero se pasaría esos 500 mililitros a litro.
y daría como 0.5, ¿cierto? Y luego pasaría yo a multiplicar 0.5 litros por molaridad, que es 0.324. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que haríamos. Primero se debe pasar estos mililitros a litros, ¿cierto? Porque pues la fórmula de molaridad nos exige que esto sea presentado pues en litros. Entonces, 500 dividido 1000 va a ser 0.5. Esos son los litros de la solución. Ahora, con esos litros, como lo hicimos anteriormente, hallamos las moles. Entonces, teníamos que la molaridad, que es 0.324 por los 0.5 litros, nos van a dar las moles del soluto. ¿Esto sería cuánto? 162. Muy bien, 0.162 moles de H2CO4. Y pues como ya lo teníamos anteriormente, tenemos que pasarlo a gramos. Esto es un ejercicio muy sencillo de lo que ya hayamos hecho. Entonces esto lo vamos a multiplicar por su peso molecular. ¿De cuánto es el peso molecular del H2CO4? Creo que es de 142. Bueno, pongamos 142. Y ahora, ¿esto cuánto nos irá a dar? No, es 98 gramos. Ok, muchas gracias. Ahora sí, ¿esto cuánto nos daría? 15,876. Listo. Entonces estos serían los gramos de H2CO4. Estos ejercicios, la verdad, son muy sencillos. Son de mucha práctica y pues no requieren más que pues tener las ecuaciones balanceadas, saber usar los compuestos y pues jugar con lo que nos dan, ¿ok? Hasta este punto, este tema, ¿qué tal lo han sentido? O sea, ¿cómo se sienten con este tema? ¿Bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que tal vez no les haya quedado muy claro hasta este punto? ¿Algo que quieran reforzar? Ok, listo. Bueno, entonces, bueno, yo les había dicho que ay, qué pena. Necesitábamos ver. Ah, bueno, ese es un ejercicio de estequiometría que también, bueno, lo podemos dejar también para la siguiente sesión y para que ustedes practiquen. Nos piden, nos dicen, calcule el volumen en litros y mililitros de una solución de ácido sulfúrico 0.324 molar que se necesitan para reaccionar en su totalidad con 2.792 gramos de Na2CO4 según la ecuación. Entonces acá nos dan los gramos de este reactivo y nos piden el volumen de este compuesto y también nos dan la molaridad de este compuesto, ¿listo? Entonces, este es un ejercicio que lo voy a dejar para que ustedes practiquen para la próxima sesión, que es el próximo martes, ¿ok? Entonces tienen el fin de semana para que lo vean, para que lo traten de hacer. Por favor, pues háganlo a conciencia y pues ustedes mismos desafíense a resolverlo solitos y si tienen alguna duda, pues me preguntan, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, ese es un ejercicio que también quedó de práctica. Tómenle una foto o escríbanlo o bueno, como ustedes deseen. ¿Ya? ¿Ya lo escribieron? ¿O le tomaron foto? Bueno, ok, yo los espero. Sí, no hay problema, yo los espero.
Recuerden que esos ejercicios, pues obviamente yo no les voy a calificar ni tampoco pues les voy a preguntar a uno por uno en la próxima sesión, solamente es que quiero que ustedes mismos pues decidan hacer este tipo de ejercicios, miren cómo los están resolviendo, si tienen alguna duda, para que sepan quizás qué es eso que no les ha quedado tan claro, pues no es como para que se estresen, no se preocupen por obtener una calificación, sino es para que ustedes mismos pues sepan qué necesitan o qué quieren volver a repasar, ¿listo? Entonces pues si no lo quieren hacer está bien, pero los que lo quieran hacer, por si tienen dudas, vamos a revisarlos la próxima clase de nuevo, ¿listo? Ahora vamos a hablar del sistema de unidades inglés. La clase anterior, cuando yo les preguntaba que si sabían cuáles eran las unidades inglesas, o bueno, el sistema inglés, algunos me decían que no habían visto eso. Déjenme saber, ¿alguno lo recuerda de nuevo? ¿Alguno sabe cómo es ese sistema inglés? Listo. Bueno, entonces para los compañeritos que no saben, el sistema inglés es otro sistema de unidades que existe. ¿Cuál es la diferencia? Que este sistema utiliza unidades como el pie, la libra, los grados Fahrenheit, los pounds y bueno, otros tipos de unidades como las que pueden encontrar, la yarda, la milla. Bueno, esos tipos de unidades, el pie cúbico, la pulgada también la usan. Ese tipo de unidades es otro sistema que es diferente al sistema internacional, que es el que estamos acostumbrados pues a ver y a resolver, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante ver este? Porque en algunos problemas, en algunos ejercicios de química, ya nos dan pues cosas muy diferentes al sistema inglés, que son el metro, el kilogramo, el gramo, bueno, etcétera, esos. Entonces son diferentes. Y es importante que aprendamos a manejar el sistema inglés y aprender a convertir las unidades desde el sistema inglés a el sistema internacional. Porque pues claramente cuando resolvemos los ejercicios, las unidades de todos los, como lo que nos dan, se debe cancelar para poder resolver. ¿Listo? Entonces, acá son algunos ejemplos de las unidades que puede tomar el sistema inglés. Como yo les había dicho, las más comunes son estas 4 primeras, que son el pie, la libra, el segundo, el amperio y el Fahrenheit. Estos son los más comunes, los que más se usan. Si, por ejemplo, nos dan un volumen, sería pies cúbicos y para el peso molecular ya sería libra fuerza sobre libra mol. Ya es algo diferente, ¿listo? Bueno, ahora vamos a ver algunas equivalencias. Entonces, pues como les decía anteriormente, en algunas ocasiones, en algunos ejercicios, lo que nos dan, nos lo dan en el sistema inglés y pues lo otro nos lo piden en el sistema internacional. Entonces, esas son algunas conversiones de a partir del sistema inglés al sistema internacional. Entonces, por ejemplo, las más importantes y las que uno más o menos debería saberse, lo digo por experiencia propia porque algunas que yo no me sabía y pues a veces en un parcial los profesores literal, o sea, le ponen algo a uno en pulgadas y el resto se lo ponen en metros o en kilogramos. Entonces uno era como, pues uno no tenía muy consciente de saberse este tipo de conversiones. Entonces, por ejemplo, una vez me pasó de que no me sabía cuál era la conversión de pie a metro. Entonces el parcial no me lo daban. Entonces eso fue ni que en vale. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y se aprendan o no traten de aprenderse o de interiorizar algunos de estos, ¿listo? Por ejemplo, algunas que para mí son importantes. La conversión de pulgadas a metros y de pie a metros. Y estos de yarda y milla, eso no se usa casi, pero pues igual me gusta mostrárselas. Entonces el pie equivale a esto en metros y la pulgada equivale a esto en metros. Y de masa, me parece importante la de las libras. La de las libras es muy importante, porque a veces nos dicen que las libras son 500 gramos, pero realmente no son 500 gramos, son 453.6 gramos, lo cual pues es una aproximación muy abrupta a 500 gramos. Entonces es mejor aprendérsela exactamente de que son 453.6 gramos, ¿listo? Entonces sí es mejor aprendérsela así, completica. Y de volumen es importantísimo la de pies cúbicos y
la de galones. La de galones también es importante, pero es muy importante la de pies cúbicos. Entonces nos dicen que un pie cúbico son 28.32 litros. Y pues ya, si por ejemplo lo piden en metros cúbicos, es muy fácil pasar de litros a metros cúbicos. Entonces, para que tengan esas que les dije, para que las tengan en cuenta. Yo sé que es un poco complejo de aprendérselas, pero a la medida que uno las practica, se las puede aprender. ¿Listo? Chicos, ¿hasta acá está todo claro? Esto del sistema inglés. Listo. Listo. Entonces, para finalizar, vamos a resolver. Bueno, acá hay 3 ejercicios. Uno lo podemos resolver y los otros 2 los podemos dejar como de práctica. ¿Listo? Entonces, ay, qué pena. Espérenme que al escribir estos ejercicios se me olvidó ponerles valores. Entonces, denme un segundo. Yo acá cambio esto, que no sé por qué me sucedió esto así, pero pues no se preocupen. Denme un minutico. Yo acá le agrego los valores. Eh, ya les estoy cambiando, entonces no se preocupen. Solamente denme unos segunditos para yo escribirlos bien. Pero miren, revisen si tienen alguna duda de lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo para que lo volvamos a revisar. Listo. Ok, listo, ahora sí, chicos, qué pena con ustedes que no sé por qué, como que no lo escribí, o sea, qué raro, pero bueno, igual ya están bien. Listo, entonces vamos a revisar el primero. El primero dice, el récord de yardas por tierra en una temporada de fútbol americano es de 21.005. No, perdón, 2.105, qué pena. Peter lleva 1.812 metros recorridos en lo que va de la temporada. ¿Cuántos metros le falta por recorrer para igualar el récord? Entonces acá, bueno, estos problemas ya no tienen que ver nada con química, es solamente para que pongamos a prueba los conocimientos de sistemas de unidades, ¿listo? De conversiones, pues. Entonces nos dicen un valor en yardas, ¿cierto? Y nos dan otro valor en metros. Entonces Peter lleva 1.000 metros recorridos, pero el récord es de 2.105 yardas. Entonces, ¿cuántos metros le falta recorrer para igualar este récord? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar estos 2.105 yardas a metros y así poder calcular cuántas le faltan a Peter. Bien, entonces acá nosotros teníamos que una yarda equivalía a 0.914 metros. Entonces, si tenemos, entonces vamos a escribirlo por acá. Vamos a escribirlo. Ay, es que no me cabe en ninguna parte. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a dejar de presentar acá y lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle espacio para poder escribir este ejercicio listo, que nos quede y lo podamos resolver juntos. Listo, ahora sí. Ahora sí, entonces tenemos la conversión de yardas a pies. Entonces nos dicen que tenemos, perdón, de yardas a metros. Tenemos 2.105 yardas.
Ahora, una yarda, ¿cuántos metros equivalen? 0.9 14. 914 metros. Entonces, eso es lo que equivalen una yarda. Entonces, acá podemos ver cómo se cancelaron las unidades de yardas con las yardas para que esto nos quedara solamente en metros. Entonces, ¿esto cuánto nos irá a dar? Bueno, a mí me dio que era 1923.97 metros. Entonces me dio que era, o sea, el récord de fútbol americano es de 1923 metros. Ahora, Peter lleva apenas 1812. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Sacarlo por diferencia, pues determinar cuánto le falta a Peter para poder lograr ese récord. Entonces, perdón, al revés. 1923.97 metros menos los que ya lleva Peter, que son 1000.812 metros. Entonces esto va a ser igual a 923.158. Entonces, estos son los metros que le falta a Peter para poder llegar a su meta. Bien. Chicos, este tema de unidades, pues yo sé que ustedes ya lo habían visto en sus colegios, que quizás algunos ya tenían alguna noción básica de esto, pero pues igual es importante recordar y familiarizarse con otro tipo de unidades, porque usualmente siempre estamos acostumbrados a las del sistema internacional, a los metros y kilogramos, y pues es importante conocer estos otros que también solemos usarlo mucho en la universidad. ¿Listo? Este otro ejercicio también, pues si quieren, es ya como para dejarlo full de práctica, pues es pasar también unidades y ya. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. En la próxima sesión ya vamos a cambiar de tema, ya no vamos a ver estequiometría, sino que vamos a ver un tema más relacionado a los enlaces químicos, a los átomos, a las propiedades atómicas, a la electronegatividad. Entonces ya es un tema un poco más diferente a este. Así que si tienen dudas acerca de ese tema, es el momento para que las hagan, porque pues ya la próxima semana va a ser completamente diferente, ya no vamos a tener que ver con esto. Entonces, si tienen alguna duda de esta sesión, alguno les ha quedado muy claro, o bueno, lo que ustedes deseen. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Estos son como temas introductorios a la próxima química que van a ver. Pues esos son como recorderis muy generales, también aspectos muy generales de algunos temas, pero igual van a serles de mucha utilidad para cuando entren a la U. ¿Listo? Si quieren ver algo en específico, algún tema en específico que ustedes deseen ver, me lo pueden decir, ¿ok? No hay ningún problema. Y ya, chicos, si no hay dudas, entonces, bueno, ya damos por finalizada la clase de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido mucho para recordar. Pues les dejé 2 ejercicios. Si tienen dudas, me los pueden preguntar, o si no, pues ya la próxima sesión. ¿Listo? Deseo que tengan una feliz tarde y muchas gracias por asistir. Sara, Dime. quería preguntarte algo. Es que tú me puedes explicar qué es la materia de procesos unitarios. Mm, ¿De qué? Perdón. O sea, es que estaba viendo el penso y investigué esta materia que no sé.
tengo como curiosidad, ¿sabe de qué se trata? Que se llama proceso unitario, algo así. Procesos unitarios. Sí. ¿De qué se mm, trata? de qué semestre es? Ya te digo. O dame el nombre completo porque procesos unitarios.